arquitecto debe de tener amor por lo que hace. Soy Agustín García Terán, soy arquitecto, soy Exatec, ya de hace algunos años de haber egresado. Y bueno, mi experiencia como tal yo la podría dividir en dos avenidas. La primera en la profesional, es decir, desde que egresé, bueno, un poco antes inclusive, trabajé como ya de manera profesional, me refiero antes de haberme graduado, y ha sido desde al día de hoy que no he interrumpido esa parte profesional, en diferentes también escalas, en diferentes tipos de proyectos y emprendimientos. Y por otro lado, la parte académica, que también desde, yo puedo decir joven, casi recién egresado, es decir, al año que terminé mi carrera, me involucré en la parte académica sin tener vocación de alguna manera ni una formación. Y bueno, así es como he estado construyendo mi plan de vida y carrera como arquitecto, siempre lo he combinado y me gusta muchísimo. Entonces estoy en la academia y hago también proyectos de arquitectura. Tengo que remitirme a un par de anécdotas. La primera es que cuando yo estudiaba, tenía su edad aproximadamente, a lo mejor un poquito más, fue en 1994, organizamos un Congreso Internacional de Arquitectura y uno de los ponentes fue Agustín Hernández. Entonces, en esa época o en ese momento, Agustín Hernández era un ícono de la arquitectura en México porque recién acababa de terminar el proyecto de la Casa en el Aire. Espero lo ubiquen, el colegio militar, el heroico colegio militar, pues varios proyectos de casas habitación, su propio despacho, que también es muy, muy conocido, muy icónico en su obra. Entonces, en esa época fue su época de oro, yo podría decir. Entonces, en ese simposio, pues tuvimos oportunidad, o tuve oportunidad de convivir con él, yo como parte del comité organizador. Y su personalidad como tal es una personalidad muy dura, es decir, un carácter muy imponía el señor, pero también con un gran sentido de calidez cuando hablaba de arquitectura. Él, ese era su mundo, era su pasión, o sea, se le notaba, lo desbordaba, y era muy como hiperactivo, es decir, no podía estarse quieto, estaba parado, caminaba, es decir, era un tanto kinestésico. Yo así al menos es la anécdota que me llevé o la percepción. Y después, conforme pasó el tiempo, tuve oportunidad de llevar estudiantes de arquitectura, yo ya egresado, a visitar su despacho. Pero pues para esto estamos hablando ya varios años más adelante. Obviamente su carrera ya también o sea, seguía produciendo arquitectura. Y conforme fue avanzando también el tiempo, pues ese carácter que lo caracterizaba seguía siendo el mismo, pero sí ya no era tan kinestésico en ese sentido, ¿no? Pero sí muy inquieto. De hecho, pues falleció el año pasado y todavía era una persona súper productiva e iba a su despacho casi diario, ¿no? Entonces eso habla de lo apasionado que era, ¿no? Le encantaba lo que hacía. Creo que hay eh, puntos o fibras que tocan la mayoría de sus proyectos. Yo hasta me podría atrever a decir que casi todos o todos y tienen raíces prehispánicas, ¿no? De nuestra cultura mexicana prehispánica. Entonces, si nos remitimos a la Casa del Aire, que aunque es un proyecto súper contemporáneo, muy retador en temas estructurales, arquitectónicos y también que rompió cánones y paradigmas de la arquitectura tradicional de una casa habitación, hasta no sé, la escuela militar, por ejemplo, pues tienen basamentos que nos remiten a las ruinas, a las pirámides, por ejemplo, de nuestras diferentes culturas. Y cada una de esas obras, incluyendo las últimas que hizo, inclusive hay unas aquí en el Estado de México, en Toluca, tienen esos simbolismos o tienen ese sincretismo de glifos o no sé, como gráficos que provienen precisamente de las ruinas, ¿no? O de la cultura que tenía que ver mucho con signos, ¿no? Pero también formalmente, me refiero hablando de forma, muchas de sus partes, si las diseccionamos en un edificio o una de sus casas, tienen también esas simbologías o tienen esos elementos que remiten a lo prehispánico. Sí, el corporativo Calakmul que está en Santa Fe, sí, claro. Así es. Bueno, es un excelente ejemplo. Aparte, podría atrever a decirme que fue, porque si no me equivoco, ese edificio lo hizo en 1997.
O sea, de esta época que yo les platicaba cuando yo estudiaba, pues poquito, bueno, yo todavía estudiaba también, pero digamos, después de 3, 4 años fue un ícono nuevo para él porque el principio de sus conceptos lo prevalecía, es decir, retomar elementos de lo prehispánico, pero aquí lo llevó a otra escala. Me refiero a una escala ya urbana, porque Santa Fe era relativamente nuevo, o sea, casi estaban creciendo apenas, ¿no? Los edificios, pero aquí lo que sembró fue un icono porque su geometría, si la vemos desde lejos o desde arriba, pareciera ser muy simple y sí la es. O sea, es una caja de cristal embebida en una caja de concreto, es decir, lo que en arquitectura le llamamos el contenido contenedor o contenedor contenido, ¿no? Es decir, hay una geometría muy básica, digo, y entre comillas básica, porque obviamente requiere de una genialidad, la verdad, para generar una caja de cristal, que obviamente dentro hay funcionamiento, hay espacios, resuelve obviamente una situación funcional muy específica, pero lo que hace también es generar unos muros o unas cartelas de concreto que están perforadas de manera circular y que permiten ver el interior de la caja que está dentro, es decir, del contenido, ¿no? Entonces, eso a lo mejor pareciera simple, pero estructuralmente hablando, y creo que también es una peculiaridad de Agustín Hernández, siempre estuvo retando a la gravedad, siempre estuvo retando a los sismos, a la topografía, etcétera. Entonces, estas cartelas perforadas o muros perforados de concreto también funcionan para cuestiones sísmicas, por ejemplo, y en conjunto pues hacen una armonía súper interesante y muy bonita.